Para Freud, el inconsciente, ¿sí?, no tiene ninguna localización anatómica, ¿sí?, sino más bien que es un lugar psíquico. Por eso estos esquemas como el que les mostraba yo, ¿sí?, nos ayudan a entender un poco su posicionamiento, ¿sí?, pero son lugares psíquicos. No es que anatómicamente podamos encontrar el inconsciente en alguna parte de nuestro cerebro, ¿sí? Bien, a ver, las neurociencias han hecho algunos avances y hoy podemos saber, por ejemplo, dónde se ubican las emociones o algún tipo de creencias, pero en realidad, desde la tópica freudiana, sí, esto es un lugar psíquico. Bien, eh, vamos a avanzar, sí, vamos a seguir describiendo el inconsciente un poquito más. Vamos a entender al inconsciente, sí, como eh, que no distingue. eh, no existe el otro, todo es yo para el inconsciente, ¿sí? Lo que quiere decir que tengo un conflicto con alguien, ¿sí? Ese conflicto es, o sea, si yo estoy enojada con alguien, ese enojo es mío, ¿sí? No es del otro. Bien. Y pudiéramos caracterizar a este inconsciente, podríamos decir que es un inconsciente inocente, ¿sí? Inocente en el sentido también de que todo es relativo, ¿sí? Y que, como decíamos desde la primera clase, ¿no?, lo bueno y lo malo va a depender de cómo uno esté parado, de lo que uno esté viendo. Así que bueno, es un inconsciente, bueno, justamente inocente. Eh, Hay algo importante también que tenemos que empezar a considerar, ¿sí?, del inconsciente, que es que no distingue entre real e imaginario. Y este punto es algo muy importante porque es en el punto en donde nosotros nos anclamos, ¿sí?, para hacer todos nuestros procesos y todos nuestros trabajos. Porque la capacidad de no distinguir entre real e imaginario va a hacer que nosotros podamos ir, ¿sí?, hasta situaciones que hemos vivido, ¿sí?, hacer una rectificación simbólica, una corrección simbólica de lo que hayamos vivido, ¿sí?, y volver y encontrarnos posicionados en el presente de una manera absolutamente distinta a como estábamos. La capacidad del inconsciente de no distinguir entre lo real y lo simbólico es lo que hace que las situaciones que vivimos, ¿sí?, las podamos corregir desde un ejercicio, desde una meditación, desde una visualización, desde algo que nos permita volver al pasado, ¿sí?, o volver a la situación puntual que vivimos, ¿sí?, corregir la manera en que pudimos verla, la manera en que pudimos pararnos frente a la situación, volver del ejercicio y tomar el presente desde un lugar absolutamente distinto. Bien, vamos a entender al inconsciente como la mayor parte de las actividades que hacemos al día, ¿sí?, van a estar regidas por el inconsciente. Entre un 90 y un 95%, ¿sí?, de nuestra vida está regida por el inconsciente. Así que bueno, ¿de qué maneras vamos a ir viendo que se expresa el inconsciente? Bueno, el inconsciente se va a expresar a través de las elecciones que hacemos, se va a expresar a través de lo que decimos, de cómo lo decimos, se va a expresar también a través de los gestos, de las palabras, de los dibujos, cuando soñamos, cuando tenemos lapsus, cuando queremos decir una cosa y terminamos diciendo otra, ¿sí? Bueno, de todas esas maneras el inconsciente va a empezar a darnos señales. Pero vamos a decir que entre el 90 y el 95% del día, ¿sí?, nuestras actividades las hacemos, nuestra vida la desarrollamos desde el inconsciente, ¿sí? Fíjense qué enorme porcentaje guía al inconsciente de nuestra vida, ¿sí? Entre el 90 y el 95% de nuestro día y de nuestra vida, ¿sí?, nos guía el inconsciente más que la parte consciente. Qué importante va a ser aprender a conocernos, ¿sí?, porque en la manera en que nos vayamos conociendo vamos a ir a explorar las profundidades de nuestro inconsciente y vamos a ir pudiendo poner conciencia donde hasta ahora hemos ido viviendo desde lo absolutamente inconsciente, ¿sí? Y ir cambiando esa perspectiva nos va a permitir recuperar nuestro libre albedrío cada vez más, ¿sí? Así que bueno,
muy importante tener en cuenta este porcentaje de que nos, de alguna manera, nos rige en la vida, ¿sí? Inconscientemente. Bueno, les quiero contar también, sí, que me van a escuchar hablar mucho sobre el ego, sí, a partir de ahora, y que si hay una característica que rige el ego es justamente la inconsciencia, sí. Así que de aquí para adelante, sí, ya me fui absolutamente de las teorías de Freud, sí. Al inconsciente me van a escuchar mencionarlo como ego, sí. Es también la mente, como les suelo decir yo, ¿sí? Bueno, con el ego vamos a trabajar mucho, vamos a tener clases destinadas a él y vamos a empezar a entenderlo, ¿sí? Un poco desde los otros cuerpos, como yo les decía hoy, me vuelvo a correr, ¿sí? Me vuelvo a correr, vuelvo al esquema de los cuerpos, ¿sí? La mente egotista, la mente egoica, la vamos a encontrar en correlación con el cuerpo mental, ¿sí? Es desde el cuerpo mental que esta mente nos va a regir. Vamos a ir ampliando un poquito el concepto de inconsciente cada vez más, ¿sí? Desde la psicología holística, el inconsciente va a regir todos estos cuerpos, ¿sí? Hasta llegar al quinto, ¿sí? Que es justamente la cristalización del ego al no ego, ya lo charlaremos, pero bueno, justamente si vamos a hablar de inconsciencia, ¿sí? De estar dormidos de alguna manera, vamos a estar hablando, ¿sí? De la mente egotista y del ego. Bien, la mente egotista, ¿sí? No tiene sustrato biológico, ¿sí? Pero sí está anclada a la biología, justamente porque el cuerpo mental, ¿sí? Es parte de un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo físico, ¿sí? Entonces la mente egotista va a entrar al cuerpo físico también. Bien, la mente egotista tiene como contenido principal los pensamientos y los pensamientos están condicionados por los recuerdos, ¿sí? Por los recuerdos en formato yo y mi historia, ¿sí? Por las vivencias. Está condicionada por las maneras de vivir la vida, las maneras de pasar por diferentes situaciones, ¿sí? Por la crianza, por la manera en que los mandatos fueron bajados a mí y a mi historia y a las cosas que a mí me pasaron. Eh, Pensamientos, ideas, emociones, cómo se vivieron algunas cuestiones a nivel emoción en mi familia, cómo la vivieron familiarmente, las apariencias, ¿sí? Todo lo que es conflictivo, la idea de éxito, la idea de fracaso, el sentimiento de superioridad, las opiniones, los prejuicios, eh, todo lo que es recuerdo, ¿sí? Creo que les mencioné también las emociones, todo eso va a ser parte de la constitución de este ego y eso nos va a condicionar en nuestra vida actual y mucho, ¿sí? Por eso desde la psicología holística vamos a trabajar mucho por sanar, por limpiar, por de alguna manera hacer caer algunas creencias y algunas limitaciones que tenemos para poder recrear o reinventar o generar lo más amorosamente cuestiones que tienen que ver con lo más expresivo posible, ¿sí? Lo más amoroso posible. Bueno, creo que les conté un poco en panorama amplio, ¿sí? Y muy introductorio sobre el inconsciente personal. Espero que estén bien, espero que lo disfruten y bueno, nos vemos la próxima.